Jaso, ¿qué dice el presidente López Obrador en su conferencia? Buenos días. Azucena, buenos días. Pues algo muy interesante. Bueno, vamos a hacer un paréntesis rápido. El presidente todavía no habla sobre el caso de Arturo Saldívar, sobre los dichos de ayer. Está hace unos segundos presentando su encuesta de aprobación, ¿no? Como hace en algunas ocasiones. Bueno, pues el presidente revela que ayer el diario estadounidense New York Times le envió un cuestionario a él y a Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, sobre una investigación que aseguran ocurrió antes de las elecciones de 2018 sobre transferencias y entregas de dinero involucradas con los hijos del presidente incluso. No me digas. El New York Times manda una serie de preguntas, pide la opinión del presidente como es el protocolo debido en una investigación periodística. El presidente dice, pues prácticamente se burla de este cuestionario, dice que no les va a responder nada, que los dejó esperando. El New York Times le dice, tenemos como límite a las 5 de la tarde de ayer 21 de febrero. Y él dice, no, mejor nos esperamos y lo exponemos en la mañanera, y lo hizo. El presidente leyó ahí una serie de cuestionamientos que le hizo el diario estadounidense, quien dice que revisaron documentos y entrevistas que tuvieron con gente cercana a esta investigación. No dice de qué agencia estadounidense, pero la menciona. El diario cuenta que un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa, antes de las elecciones del 2018. Ismael El Mayo Zambada, correcto. Y otro informante relató que luego de que ganara el presidente en 2018, uno de los fundadores de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados del presidente, un ayudante y un asesor, para que lo dejaran salir de prisión, ¿no? El presidente dice que es otra calumnia más. Y menciona otro informante que asegura que cárteles tenían videos de los hijos del presidente recibiendo dinero del crimen organizado. También habla de que esta investigación rastreó pagos de miembros del crimen a intermediarios del presidente. Uno de ellos, cuando el presidente justamente viajó a Sinaloa en marzo de 2020, recordemos, estaba inaugurando un camino ahí en Badiraguato, cuando saludó a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? El presidente hace una ironía sobre esta afirmación. Él dice que lo acusan de ir a Sinaloa a recoger dinero y pues hace ahí como un comentario en broma, ¿no? El presidente, sobre todas estas afirmaciones, el presidente dice que es falso, llama al New York Times un pasquín inmundo y pues como siempre pide pruebas, ¿no? Vamos a escuchar. Wow, a ver. 1. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes les mandaron a hacer el reportaje. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es decir, pues en los próximos días, hoy, mañana, pasado mañana, pues seguramente el New York Times va a sacar esta investigación. Es lo mismo que pasó con ProPublica, ¿no? Recordará que en este reportaje se menciona que algunas fuentes revelaron que la DEA tenía una investigación abierta que luego cerró por temas políticos, una investigación abierta donde pues había testimonios que señalaban a muy cercanos del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en 2006 de haber recibido $2 millones, hablaban del cártel de Sinaloa. Cuando el presidente reclama al periodista, autor de esta investigación, el periodista responde: a ver, presidente, nosotros le mandamos un cuestionario, nosotros le hicimos preguntas, nosotros pedimos información a su vocero, a Jesús Ramírez Cuevas, y nunca nos contestaron. Es decir, el derecho de réplica lo tuvo. El presidente le dijo entonces a Tim Golden: pues ven aquí al Palacio Nacional. Él le respondió diciendo: pues deme una entrevista, y ahí se acabó. Toda investigación periodística sigue este camino.
Cuando se va a publicar algo de este tamaño, además de lo que probablemente publicará en los próximos días el New York Times, se pide la versión de las personas señaladas. ¿Y qué hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? No responde al medio, no responde con pruebas al medio, sino que responde pues descalificando ya de antemano esta investigación que ahora señala Daniel Jasso, que cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador se habrían reunido con miembros del cártel de Sinaloa para recibir dinero cercanos al presidente, insisto, al candidato todavía, porque fue antes del 2018. Con conocimiento no del presidente, es que eso es otro asunto, que se habrían reunido con integrantes y líderes del cártel de Sinaloa para recibir dinero. La misma acusación que hizo Tim Golden, pero en la campaña del 2006, con el mismo señalamiento, con el mismo cártel. Únicamente sobre un año distinto, incluso este medio, el New York Times, hace las preguntas, le dice al presidente en cada uno de estos argumentos, usted sabía, usted conocía, él en todo momento, en lugar de argumentar, dice que es falso, ironiza, se burla, y bueno, ¿no? Hace ese tipo de comentarios descalificando, incluso antes de poder abundar en las pruebas que él mismo está pidiendo. Al final de este cuestionario, el medio New York Times le dice al presidente, esperamos su respuesta, y lo único que hace es reírse. Y no la va a contestar, dice el presidente. Una de las preguntas del New York Times es, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos al presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa antes de las elecciones del 2018. ¿Cómo responden a este testimonio? Pregunta el medio de comunicación a la presidencia de la República. Y el presidente responde, ¿cuál es ese testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso. Sigue el New York Times preguntándole al presidente. Otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cártel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador. Uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responde a este testimonio?, le pregunta el New York Times al presidente. Pues es otra calumnia, responde López Obrador, y que el New York Times está al nivel de alarma. Esas son las respuestas del presidente. No me alcanza a leer otra, pero ahorita que regresemos vamos a leer otra de esta investigación, pues que se estará esperando, por supuesto, del New York Times, quien le dio como plazo al presidente para responder hoy a las 5 de la tarde. Hasta ayer a las 5. A las 5 de la tarde, se acabó el plazo, pues. Bueno, regresamos. 8 de la mañana con 30 minutos. A ver, y pues un resumen rapidísimo, si nos acaba de sintonizar. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia de prensa, se refirió pues a una investigación que no ha sido publicada, que estaría preparando el New York Times, y como cualquier medio de comunicación que va a publicar un trabajo, pues pide las posiciones de los involucrados. En este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno, porque el New York Times señala que tiene información de que algunos cercanísimos al presidente López Obrador, candidato antes del 2018, se reunieron con Ismael El Mayo Zambada. Le hacen 6 preguntas al presidente, ya leímos antes del corte 3 de ellas. El presidente dice, no les voy a responder, me dieron como plazo el día de ayer, no les voy a responder directamente, voy a responder aquí en la mañanera, y así lo hizo. A ver, nos quedamos en los Zetas, ¿no? Ya hablamos que en la pregunta 1 le dijeron al presidente sobre Cienfuegos, en la pregunta 2 de la reunión de cercanos a López Obrador con Ismael Zambada García, en la pregunta 3, otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cártel de los Zetas, pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador. Uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a este testimonio?, le pregunta el New York Times al presidente. Y el presidente responde, es otra calumnia, y el New York Times está a nivel de alarma. Y luego hay una cuarta pregunta. Hay una cuarta pregunta, nada más puntualizar a Susana, son 7 entre son preguntas y comentarios, porque en todos los descansos entre argumentos pues piden la opinión del mandatario. Luego dice, un tercer informante contó a los investigadores que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a esto?, pregunta el New York Times al presidente. Y el presidente responde con una pregunta.
¿Dónde están los videos? Bueno, pues quién sabe, no sabemos qué vaya a publicar el New York Times. La siguiente pregunta. Correcto, la quinta es lo que ya hablábamos antes del corte sobre este momento en el que el presidente en 2020 baja de su camioneta para saludar a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué dice? La pregunta dice textual: la investigación también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de estos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. La pregunta del medio es: ¿el presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero u ocurrieron a sus espaldas? ¿A cambio de qué podrían haberse dado esos pagos? Palabras más, palabras menos, el presidente vuelve a decir que es falso e ironiza sobre este comentario, ¿no? Ahí hace como un comentario como si lo estuvieran acusando de acudir directamente a Sinaloa para recibir dinero. Y la sexta pregunta, el sexto planteamiento, dice: cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, Inside Crime y DW sobre supuestas conexiones del crimen a la campaña de 2006, lo que ya ha hablado, lo que hemos hablado bastante en su momento y lo que sigue mencionando el presidente, cita el medio una textual del mandatario. Dice: ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, refiriéndose a Estados Unidos, está filtrando información y dañándome? Esto lo dijo la mañanera del 1 de febrero, perdón. Algo importante suena de puntualizar: en el primer cuestionamiento, planteamiento, el medio le dice al presidente: esta investigación sucedió, pero el gobierno de Estados Unidos la cerró en 2020, luego de la detención del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos. El medio no dice que no existió la investigación, sino que se cerró porque al darse esta detención, el gobierno de Estados Unidos no quería entrar en conflicto con la administración Lo mismo mexicana. en un contexto distinto que en el 2006, que es lo que se decía, no que no existiera la investigación, sí existía la investigación, pero se cerró por temas políticos, para que no se acusara, entre otras cosas, a la DEA o a las instancias de justicia de Estados Unidos de injerencia en el tema político en México. Y ahora dicen, sí existió, solamente que la cerramos cuando México permite la detención del general Salvador Cienfuegos, y luego ya sabemos lo que pasó con Salvador Cienfuegos. Y entonces, pues una de las lecturas es que en Estados Unidos siguen molestos con el gobierno de López Obrador por esta situación. Y ahora el presidente responde: es porque nos tuvieron miedo al explicarse que fue tras la detención de Cienfuegos. Bueno, pues muy bien. Gracias por la información, Daniel. Vamos a ver qué dice de Arturo Saldívar, porque ayer, pues le lanzó directo, no quiero decir directo a la cabeza, pero pues sí, le disparó, la verdad, el presidente Arturo Saldívar muy agresivamente, y Arturo Saldívar responde que el presidente no quiso decir lo que dijo. Vamos a ver qué dice de Saldívar y también de lo que está pasando en Guerrero. Pendientes, ¿Sí? Bueno, gracias, Daniel Jasso. El Centro Minerva Bello lanza una alerta el día de ayer. Ayer hablamos con el padre Filiberto Velázquez ampliamente sobre lo que pasó